Una cuestión que desarrollo en el libro es la relativa a los conocimientos literarios. Hay veces que los conocimientos literarios, sobre todo cuando no se tienen, perturban a veces las expectativas de ciertas personas, a quienes les ha dado pues la comezón por convertirse en escritores, que los hay. No me refiero a los que quieren ser escritores y porque dicen que en la vida les ha pasado cosas interesantes y les gustaría contarlas. No diré que esta gente sea una plaga, joder, pero abunda, ¿eh? Considerar que para escribir es requisito necesario que te pasen cosas, aunque no sepas escribir una oración con sujeto, verbo y predicado, en fin, se dan. Hay gente pato. No me refiero a los que se toman en serio la formación literaria del escritor, que nada tiene que ver con el hecho de que te pasen cosas la mar de interesantes, claro. Pero aquí no le pasan cosas interesantes en esta vida. Bueno, ignoro si son muchos los futuros escritores que se preguntan si los conocimientos literarios son necesarios para ser un buen escritor o un escritor correcto. Algunos retuercen la cuestión, convirtiéndola en una pregunta más engorrosa si cabe. Es decir, afirman que los conocimientos literarios pueden ser un estorbo para llegar a ser un buen novelista. Casi nada. De hecho, algunos escritores se lo creen a pies separados. De ahí que sus novelas estén, si no pésimamente mal escritas, no muy bien. Aunque no es óbice para que lleguen incluso a constituirse como bestsellers. No voy a nombrar ninguno para que no se me echen encima. Las fieras. Y relacionándolo con el personaje que aparece en el libro, su construcción me refiero, es necesario conocer una teoría literaria acerca del personaje para construirlo con cierta consistencia, con cierta sustancia. Es decir, es necesario, por ejemplo, conocer los principios del relato, los principios que subyacen en la elaboración y construcción de una novela, como son los principios de selección, de sucesión o cronología, y del punto de vista, el principio de jerarquización, etc. Es necesario saberlo para escribir bien, o conocer las tramas en las que se relacionan los escritores, las tramas de pensamiento, las tramas de acción, etc. Bueno, desde mi punto de vista, los conocimientos me parece a mí que no molestan, no han molestado jamás, pero también sostengo a priori que no garantizan ningún éxito, seguro, a la hora de escribir. Bueno, Joseph Steiner, escribió novelas. Ninguna ha trascendido a la categoría de haber escrito una novela genial. Bloom, Roland Barthes, conocían todos los entresijos habidos y por haber de la novela. Y conocían cómo habían resuelto los escritores a lo largo de la historia los conflictos literarios técnicos, me refiero, con los que se encontraban. Lo mismo podríamos decir de los teóricos propiamente dichos de la novela, como Claude Bremont, Ball, Hammond. Incluso en España pues tenemos a críticos literarios que daban a entender que lo sabían todo sobre novela, como Rafael Comte, José Carlos Mainer, Francisco Rico, bueno, y un conjunto variopinto de teóricos y ensayistas literarios que intentaban mostrar que conocían con una profundidad excelsa todos los entresijos de una novela. Pues mira tú por donde ninguno de ellos ha escrito ninguna novela. Es decir, que se podía deducir que los conocimientos literarios no son necesarios para escribirlas. Otra cosa es si nos ponemos a pensar en los conocimientos literarios que podrían tener otros escritores, por ejemplo, de los clásicos o ya los modernos, Joyce, Marcel Proust, Balzac, Stendhal, etcétera, etcétera.
Yo solo sé que conocer como Hölderlin o Rainer Maria Rilke escribían sus versos más bellos, más hermosos, pues no garantiza que nosotros los vayamos a hacer, lo cual es triste, pero así es. En cualquier caso, hay algo evidente y es lo siguiente: es inexplicable, al menos para mí lo es, el modo exacto y riguroso en que alguien crea un personaje que trasciende el tiempo, que trasciende el espacio. Lo podremos analizar técnicamente, minuciosamente además, pero siempre habrá algo en dicho proceso que se escapará a una explicación razonable. Nadie, ni siquiera el propio escritor, que ya es decir, sería capaz de decir de forma convincente cómo llega o cómo ha llegado a la plasmación de un personaje digno de permanecer en la historia y superar incluso la propia identidad de su autor. De hecho, en nuestro tiempo se conoce más a los autores que a los personajes, lo que es un síntoma, no sé si de la decadencia de los personajes, de su entidad literaria, quiero decir, o es otro signo de los tiempos modernos en los que estamos. Es verdad que cuando a los escritores que construyen o han logrado un personaje que ha trascendido el espacio y el tiempo y las categorías del discurrir de nuestras vidas, cuando se explican, la mayoría lo hace de una manera un tanto extraña. Se refugia en expresiones y fórmulas vagas que incluso rozan el misticismo creativo y no ayudan en nada. Pero en parte es porque tampoco lo saben. Si se dispone de tiempo, seguro que sí, pues sería interesante que leyeran la novela La figura de la alfombra de Henry James, que da pistas sobre este particular, aunque James es lo suficientemente prudente como para no darlas como pistas definitivas, explicativas de lo que realmente sucede a la hora de escribir y de crear personajes fascinantes. Bien, podríamos examinar las diversas teorías literarias existentes sobre el personaje, tal como he indicado, y seguir a pie separados los juicios de quienes han sentado cátedra sobre este particular. Es un empeño encomiable, pero nada funcional. ¿Por qué? Bueno, pues al final del túnel llegaríamos a definiciones tan maravillosas y tan claras y tan procedimentales de personaje como estas. El personaje es una construcción verbal, el personaje es un conjunto de enunciados, como también lo es un prospecto de penicilina, pero bueno, es un centro vital dotado de autonomía, capaz de impulsar al escritor en su elaboración de una realidad paralela. El personaje es el motor de la acción narrativa. Como veis, todo ello muy bonito, muy rebuscado, pero nada útil. Así que tengamos o no una definición de personaje asumida, probablemente la mejor manera de aproximarnos a su complejidad y desarrollo será construirlo, escribirlo, siguiendo unas pautas procedimentales, como ya he dicho, he expuesto en el libro que presento. Realizado el experimento, tendremos por delante el tiempo necesario para reflexionar sobre el concepto e incluso de definirlo en función de nuestra experiencia reflexiva. Y no lo dudemos, nuestra definición del concepto de personaje será tan válido como el que nos proporcionan los diversos novelistas, los diversos críticos literarios y los diversos teóricos literarios. Y estoy convencido. Al fin y al cabo, cuando leemos una novela, sea clásica o no, nos hemos detenido alguna vez a pensar y sobre todo a definir el concepto del personaje. Dicho de un modo analógico y plástico sobre todo, los personajes que aparecen en las novelas de Javier Marías podrían definirse con los mismos términos a los que aparecen en las novelas de Muñoz Molina. Bueno, pues ese sería el reto.